Existe una verdad silenciosa que a menudo pasamos por alto, oculta tras grandes sueños y la ambición de alcanzar la cima. No se trata de un deseo de poder, sino de una huida de algo más. Si observas con atención la constante búsqueda de control, la necesidad de liderar en cada situación y decidir cada resultado, no encontrarás una fortaleza inexpugnable. Encontrarás aguas profundas y turbulentas, el miedo silencioso y gélido a la absoluta impotencia. Esta no es la historia de gobernantes crueles ni de gigantes. Es una historia humana. Es la historia de un niño que sentía que nadie lo escuchaba y que ahora siente que debe hacer que el mundo lo oiga. Es la historia de un corazón que una vez se sintió indefenso y que ahora construye imperios enteros para sentirse seguro. El deseo de poder no es la meta final, es el camino, y está trazado desde el recuerdo de una herida. Para los demás, parecen una fuerza de la naturaleza. Son personas que dominan una sala no con gritos, sino con una cierta tranquilidad, una fuerza que atrae todas las miradas. Su apretón de manos es firme, su mirada directa y sus decisiones se presentan como certezas, no como meras ideas. A esto lo llamamos encanto, liderazgo o ambición. Vemos esa impecable fachada de control y admiramos su brillo, o quizá nos disgusta que nada la traspase. Casi nunca nos detenemos a pensar qué esconde esa fachada. Esta fachada de fortaleza es una obra maestra de ingeniería mental. No es una muestra natural de confianza interior, sino una actuación cuidadosamente construida y mantenida constantemente. Cada paso firme es una jugada planeada contra el desorden. Cada afirmación contundente es un ataque temprano contra la incertidumbre. Para ellos, la vida es una partida de ajedrez, y ser algo menos que el jugador. Convertirse en una pieza que otro mueve, es arriesgarse a sentir esa vieja impotencia que tanto se han esforzado por olvidar. El espectáculo no es para el público, aunque este sea necesario para que parezca real. Es para ese yo interior, silencioso y tembloroso, un yo que necesita que le repitan una y otra vez que está a salvo, que tiene el control, que no será vencido. Obsérvalos en una reunión, en una fiesta, en cualquier ámbito de la vida. Fíjate en cómo se colocan naturalmente en el centro de la escena. Escucha su forma de hablar. Sus palabras a menudo dejan poco espacio para que los demás se expresen. No es por mala educación, sino por una profunda necesidad de controlar la conversación. Perder el control de la conversación es arriesgarse a perder el control de la situación. Perder el control de la situación es sentir la primera gota de ese viejo y familiar temor. Sus chistes suelen ser ingeniosos y mordaces, una demostración de poder mental. Su amabilidad puede ser una forma de control, haciendo que los demás se sientan en deuda. Cada interacción, por pequeña que sea, se convierte en una lucha silenciosa por tener ventaja. Es una forma de vida muy agotadora, un estado constante de alerta mental contra una amenaza que, en la mayoría de los casos, no es más que un fantasma del pasado. Este es el gran enigma de su fuerza. Proviene de un sentimiento de debilidad. La fortaleza no se construye porque dentro haya un rey seguro, sino porque dentro hay un niño que recuerda no haber tenido defensa. Los muros no son de piedra, sino de éxitos, de títulos, de una reputación inquebrantable. Cuanto más altos son los muros, más seguro se siente el niño. Los malinterpretamos cuando solo vemos orgullo o avaricia. Estamos viendo un ingenioso sistema de defensa, un método de supervivencia perfeccionado a lo largo de los años. Es una armadura usada durante tanto tiempo que se ha convertido en parte de la piel, y que la lleva casi a olvidado la sensación del sol en su propia piel. Lo triste es que esa fachada de fortaleza funciona, y precisamente por eso, se convierte en una cárcel. Logra mantener al mundo a raya. Garantiza que la gente muestre respeto, a veces, temor. Pero también garantiza que nadie pueda llegar a conocerlos de verdad. Se convierten en una estatua, admirada desde lejos, pero nunca en un hogar donde alguien pueda ser verdaderamente conocido y amado. El mismo poder que usan para sentirse seguros se convierte en lo que imposibilita la conexión real,
el mejor remedio contra el miedo. Han cambiado el riesgo de ser heridos por la profunda soledad de ser intocables. Y en las horas más silenciosas, cuando terminan las actuaciones y se quitan la armadura, se quedan solos con el vacío que intentaron llenar, un silencio que ningún poder externo puede acallar jamás. Antes de que existiera una fortaleza inexpugnable, había un campo abierto. Antes de que existiera una voluntad férrea, había una vulnerabilidad que aprendió, demasiado pronto, que el mundo puede herir. El origen de esta necesidad insaciable de control casi nunca se encuentra en un cargo público ni en una contienda política. Se encuentra en los momentos tranquilos y olvidados de la infancia, en el sutil mundo familiar donde se aprendió una lección fundamental. El mundo no es un lugar seguro para quien es fácilmente herido. Ahí es donde se siembra la semilla, no con mala intención, sino con la cruda y simple realidad de la vida temprana. Una lección de causa y efecto que moldea su visión del mundo. Para algunos, la semilla germinó en un hogar impredecible e inestable. Un padre o madre cuyo humor cambiaba como el clima, donde un momento feliz podía transformarse repentinamente en uno de ira sin previo aviso. En esa casa, el niño aprende una vigilancia casi desesperada. Se convierte en una especie de joven psicólogo, estudiando tonos de voz, interpretando el lenguaje corporal, aprendiendo a adivinar los cambios en el estado de ánimo. Su bienestar depende de ello. Anticipar la tormenta es tener una pequeña sensación de control. Verla venir es no ser tomado por sorpresa. Esta alerta constante, nacida tanto del amor como del miedo, se convierte en la habilidad más importante de su vida. Aprenden que la seguridad no está garantizada. Es una recompensa que se gana mediante una vigilancia incesante y una acción cuidadosa. Llevan consigo esta habilidad a la vida adulta, siempre atentos a su entorno en busca de posibles peligros, siempre intentando controlar el ambiente, porque la otra opción es volver a estar indefensos ante la tormenta. Para otros, la sensación de impotencia nació en un lugar distinto, el frío y duro terreno de ser ignorados o desestimados. Sus primeras voces, sus necesidades, sus pequeños triunfos y sus momentos de tristeza fueron recibidos con indiferencia. Un grito sin respuesta, una historia ignorada, un miedo ridiculizado. En ese silencio, se llega a una conclusión contundente. No eres importante. Tus sentimientos molestan. Tu mera existencia no es lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. El anhelo de poder se convierte entonces en un grito desesperado y constante contra ese silencio. Si logran que el mundo los escuche ahora, podrán finalmente borrar el recuerdo de haber sido ignorados entonces. Cada premio, cada vez que captan la atención de una sala, es una respuesta directa a esa sensación infantil de insignificancia. Es la prueba, acumulada poco a poco, de que existen, de que son importantes, de que no volverán a ser ignorados. A veces, el dolor no proviene del caos ni de la indiferencia, sino de una injusticia más concreta. El niño culpado por algo que no hizo, aquel al que siempre se le dejaba de lado por un hermano o hermana, aquel que se sentía incapaz de proteger a un ser querido. En ese intenso sentimiento de injusticia, nace una promesa, en lo más profundo de la mente. Nunca más seré víctima de la arbitrariedad de otro. Nunca más estaré en una situación donde no pueda proteger lo que amo. La búsqueda de poder se transforma en la búsqueda de la justicia perfecta. Un mundo regido por su propia idea de justicia. Un mundo donde, por fin, son ellos quienes deciden, y no quienes son injustamente culpados. Es una misión noble, impulsada por el recuerdo imborrable de una impotencia que no solo daba miedo, sino que también se sentía moralmente reprobable. Estos no son recuerdos fáciles de encontrar. No son grandes historias dramáticas de abuso que se puedan señalar fácilmente. Son las sutiles sensaciones de una vida, la emoción de un hogar. El niño no piensa. Estoy aprendiendo a ser fuerte. Simplemente aprende. No es seguro ser débil. Y así, empieza a construir. Construye una personalidad dura donde antes era débil.
ruidosa donde antes era silenciosa, autoritaria donde antes suplicaba. La semilla de la indefensión, enterrada profundamente, no desaparece. Brota un único y fuerte retoño, el deseo de poder, que crece cada vez más, ocultando la pequeña y débil cosa de la que surgió, hasta que ambas parecen ser lo mismo. Ante una amenaza reiterada, la mente humana no se limita a tolerarla. Cambia, crea defensas. Lo que comienza como un plan infantil, instintivo y emocional, para protegerse, estar siempre alerta, ser ruidoso, ser perfecto, con el paso de los años, se endurece hasta convertirse en una rígida estructura mental. Esta es la armadura de la mente, un conjunto de creencias ocultas, hábitos de pensamiento y patrones de comportamiento que automatizan la búsqueda de control. Ya no se trata solo de una elección, es la forma habitual de funcionar de la mente, una fortaleza invisible cuyos planes se gestaron en la infancia y cuyos muros se mantienen en pie gracias a una mente que cree estar siempre bajo ataque. Los psicólogos denominan control compensatorio a una idea clave que subyace en este fenómeno. Esta teoría plantea que cuando las personas sienten que carecen de control personal, buscan maneras de compensarlo apoyando sistemas de control externos. Para el niño que se sentía indefenso, el sistema externo era el padre o la madre impredecible. Lo compensaba intentando controlar su estado de ánimo. Para el adulto, el sistema externo es el mundo. Por lo tanto, lo compensa intentando controlar su carrera, sus relaciones, su imagen pública y sus finanzas. La lucha por el poder en una reunión de negocios es, en el fondo, el mismo intento desesperado por mantener el orden que el niño que alinea cuidadosamente sus juguetes mientras sus padres discuten cerca. La mente simplemente ha magnificado la solución para que se ajuste al tamaño aparente del problema. Es un método de supervivencia ingenioso, pero en última instancia, erróneo. Esta armadura se sostiene también sobre una idea distorsionada y profundamente arraigada. La creencia de que ser vulnerable equivale a un desastre total. Para la mayoría, estar expuesto al dolor es parte de la vida, un riesgo inherente al amor, a probar cosas nuevas, a la condición humana. Para la mente que busca poder, ser vulnerable no es un riesgo, sino una promesa segura de destrucción. Ser vulnerable es regresar a esa sensación original de indefensión. Por ello, cada situación debe analizarse para determinar cuánto podría exponerlos. La cercanía se convierte en un peligro. Ser conocido verdaderamente implica que se vean tus puntos débiles. Trabajar con otros se convierte en un riesgo. Depender de otros es darles poder sobre lo que te sucede. Esta idea distorsionada funciona como una alarma interna constante, que detecta cualquier posible pérdida de control y desencadena una reacción rápida e inexplicable. Demostrar que estás al mando, alejarte o tomar el control. La coraza se fortalece aún más por una necesidad nerviosa de seguridad total. No se trata de un deseo sano de una vida estable, sino de una exigencia angustiosa e insaciable de certeza absoluta en un mundo inherentemente incierto. Es la necesidad no solo de saber qué sucederá, sino de decidir qué sucederá. Esta necesidad genera una obsesión por la planificación, por los planes de contingencia, por analizar hasta el más mínimo detalle. Actuar sobre la marcha no es libertad, es terror. Un cambio de planes no es un problema menor. Es una grieta en los cimientos de su sensación de seguridad. La mente, en su estado de coraza, confunde control con seguridad. Cree que si logra controlar todos los factores posibles, finalmente estará a salvo. Pero esta es una tarea imposible, porque el mundo está plagado de infinidad de factores. La búsqueda del control total se convierte en una fuente de preocupación constante, porque la meta en sí misma es una ilusión. Esta maquinaria mental es muy eficaz a corto plazo. Logra resultados. Impulsa carreras y genera influencia. Pero crea un círculo vicioso. Cada éxito obtenido mediante el control fortalece la creencia fundamental. Esta es la única forma de estar a salvo. La coraza, tras haber bloqueado con éxito una amenaza,
se percibe como absolutamente necesaria, y por lo tanto se refuerza. La persona tras la coraza se vuelve más silenciosa. Sus verdaderos deseos y miedos quedan sepultados bajo capas de planes y defensas. Se convierte en una estatua viviente de un dolor pasado, una figura hermosa, poderosa y profundamente solitaria, atrapada para siempre en una posición defensiva, confundiendo la fría y dura sensación de su propia coraza con su verdadero ser. La corona conlleva una pesada carga, una fuerza que afecta no a la mente, sino al alma. Es el peso de tener que estar siempre a la altura. Para quien ha cimentado su identidad en el poder y el control, no hay respiro, no hay espacio privado donde quitarse la máscara. Cada conversación es como una escena teatral, cada relación un posible pacto. Esta es la profunda soledad de estar en el trono. Estás rodeado de seguidores, de socios, de admiradores, pero estás completamente solo, porque el personaje que interpretas bloquea cualquier conexión real. El mismo poder que usas para sentirte seguro se convierte en la herramienta que crea tu aislamiento. Piensa en el cansancio. La mente no está hecha para la vigilancia constante. Está diseñada para tener momentos de descanso, de pensamiento relajado, de dejar volar la imaginación. Pero en su caso, el vigilante interno siempre está activo. Analiza las conversaciones en busca de mensajes ocultos, examina los rostros en busca de señales de falta de respeto y siempre calcula la ventaja social. Un simple comentario amable se convierte en información. ¿Qué es lo que realmente quieren? Un momento de silencio en una reunión se transforma en un vacío que sienten que deben llenar, por si acaso alguien más toma el control de la conversación. Esto supone un drenaje constante y lento de su energía mental, un programa en segundo plano que siempre está activo, consumiendo energía y creando un agotamiento profundo y prolongado que el sueño no puede remediar. Es el cansancio de un soldado que nunca puede relajarse, siempre vigilando una frontera contra un enemigo que, en su mayor parte, no es más que un recuerdo. Luego surge la inquietante pregunta del amor. ¿Me aman a mí o aman mi poder? ¿Se preocupan por mí o por lo que puedo ofrecerles? Esta pregunta se convierte en un sufrimiento silencioso, un círculo vicioso sin salida. Cualquier muestra de afecto les resulta sospechosa, porque saben que su posición puede obligar a la gente a ser falsamente leal. Perciben el respeto en los ojos de los demás, la cautela con la que hablan, la risa que surge con cierta rapidez ante sus chistes. Están rodeados de espejos que reflejan su propio poder, pero no logran encontrar una imagen clara de su propia humanidad. Esto crea una profunda e inexpresada sed de algo real, un fuerte deseo de un momento de honesta y sencilla verdad con otra persona. Sin embargo, en cuanto aparece una oportunidad, se activan sus defensas, percibiendo la necesaria apertura como una amenaza, y se retraen tras sus muros, intensificando aún más la soledad de la que quieren escapar. Esta lucha interna se manifiesta como una historia silenciosa y triste. Pueden tener todo lo que el mundo dice que deberían desear: influencia, riqueza, respeto. Sin embargo, encontrar un profundo vacío en el centro de todo. La armadura ha funcionado. Los ha protegido del dolor específico de la impotencia. Pero, al hacerlo, también nos ha alejado de las experiencias complejas, hermosas e impredecibles que dan sentido a la vida. La felicidad de una conexión repentina, el consuelo de ser comprendidos de verdad, la paz de no intentar controlarlo todo. Viven en una jaula dorada que ellos mismos construyeron, reyes y reinas de un reino que se siente cada vez más vacío por dentro. El peso de la corona reside en la aplastante comprensión de este intercambio, en la creciente constatación de que, en su exitosa huida de la impotencia, quizá hayan construido una prisión que les impide el acceso a aquello que realmente da sentido a la vida. Ninguna fortaleza, por muy bien construida que esté, puede mantenerlo todo fuera para siempre. Los muros pueden resistir un ataque directo, pero a menudo es una fuerza suave y silenciosa la que se cuela, una gota de agua constante que, con el tiempo, encuentra el punto débil oculto en la piedra. Para quien está atrapado en la búsqueda del poder,
El momento del cambio rara vez es un gran fracaso público. No se trata de perder un puesto de trabajo o dinero. Es algo mucho más personal y desarmante. Es un gesto inesperado de bondad que supera todas sus defensas, o una ola de cansancio tan profunda que la voluntad de mantener la farsa simplemente se quiebra. Esta grieta puede aparecer en los momentos más cotidianos. Podría ser la bondad silenciosa y desinteresada de un desconocido que no espera nada a cambio. Un gesto sin segundas intenciones, que no puede analizarse para obtener una ventaja estratégica. En ese simple momento humano, la compleja maquinaria del control deja de funcionar. No hay rival que vencer, ni favor que deber, solo un regalo puro y conmovedor de cariño. Por un instante, la coraza no se siente como protección, sino como una pesada y extraña coraza. Es un momento de confusión mental tan aguda que crea una grieta. El mundo, por un momento, no fue un campo de batalla, sino un lugar donde la bondad simplemente podía existir. Y ellos eran quienes la recibían, no quienes la brindaban. Para otros, la grieta se abre con una pérdida que no pueden reparar. La enfermedad de un ser querido, el fin de una relación que intentaron controlar, el simple y cruel paso del tiempo. Se enfrentan a una verdad fundamental de la que han huido toda su vida. Hay cosas que no se pueden controlar. Ante esta verdad, todos sus planes, su influencia, su fuerte voluntad, se vuelven inútiles. Al principio, no sienten tristeza, sino una profunda y aterradora confusión. El mapa que les ha servido de guía en la vida se ha quedado de repente en blanco. Las herramientas en las que siempre han confiado se han convertido en polvo entre sus manos. Esta impotencia ya no es un fantasma del pasado, es una verdad real y tangible. Y en ese encuentro crudo y directo con ella, puede ocurrir algo extraño. El miedo disminuye. El monstruo, cuando finalmente se le mira de frente, a menudo no es tan grande como la sombra que proyectaba. A veces, el punto de quiebre es aún más silencioso. No es un gran acontecimiento, sino un cansancio lento y creciente. Es el momento en que miran a su alrededor, a su vida perfectamente controlada, el hogar perfecto, las relaciones controladas, el trabajo respetado, y no sienten más que un eco vacío. El agotamiento de estar siempre actuando se vuelve finalmente más pesado que el miedo a lo que se oculta debajo. Es una rendición, no una pérdida. Un soltar. Puede que una mañana no puedan levantarse de la cama, no por enfermedad, sino por la profunda certeza de que no pueden seguir fingiendo ni un día más. El cuerpo y el espíritu, más sabios que la mente racional, simplemente dicen que no. Y en ese silencio, en esa pausa forzada en la lucha, se escucha una voz diferente. El tenue susurro, perdido hace mucho tiempo, del yo que encerraron, preguntando, con infinita paciencia, si por fin es seguro salir. Esta grieta no es el final, es el principio, es el primer rayo de luz, débil, que entra en una habitación cerrada durante décadas. Ilumina el polvo, el aire viciado, los límites del espacio. Es aterrador, porque muestra la magnitud de la prisión, pero también muestra la puerta. Es el comienzo del viaje más difícil y valiente que jamás emprenderán. El viaje del palacio al campo abierto, de la corona a la cabeza descubierta, de una vida huyendo del miedo a una vida capaz de darse la vuelta y finalmente enfrentarlo. El viaje desde la fortaleza hasta el campo abierto no es un retroceso. No se trata de admitir la derrota, sino de cambiar el significado de la victoria. Es el proceso lento, cuidadoso y a menudo aterrador de despojarse de la armadura, pieza por pieza, no porque se haya perdido la voluntad de luchar, sino porque se ha encontrado la profunda valentía de estar desprotegido. Este es el camino de la rendición, una palabra que a menudo se malinterpreta. Aquí, rendirse no significa abandonar. Significa ceder ante la verdad de nuestras propias debilidades, ceder ante el flujo impredecible de la vida, ceder ante la creencia de que se puede ser vulnerable en un mundo hostil, y no solo sobrevivir, sino finalmente, vivir plenamente. El primer paso, y el más difícil,
es practicar la vulnerabilidad de forma voluntaria. Se trata de la práctica cuidadosa de dejar las grietas abiertas, de ensancharlas intencionalmente. Comienza con acciones pequeñas y sencillas. Es el jefe que, en una reunión, dice, no sé la respuesta. ¿Qué opinas? Es la persona que recibe un comentario amable y simplemente dice, gracias, sin bromear ni devolver el cumplido. Es el acto de pedir ayuda, no como un intercambio, sino como una expresión genuina de necesidad. Cada una de estas acciones se siente, al principio, como un gran riesgo. El sistema de alarma interno grita que se acerca el peligro. Pero con cada acción que no termina en desastre, se abre un nuevo camino en el cerebro. La mente aprende lentamente una idea nueva y transformadora. Ser vulnerable no significa que te destruirán. De hecho, puede conducir a la conexión, al apoyo, a un sentimiento humano compartido que parece más fuerte que cualquier control que puedas tener por ti mismo. Esto nos lleva a la segunda etapa, el cambio del control a la influencia. El yo acorazado anhela el control absoluto, un intento inútil de dominar las olas del océano. El yo integral aprende el arte de la influencia, el poder de la luna, que cambia las mareas no por la fuerza, sino por su presencia constante y atractiva. Empiezan a enfocar su energía no en gobernar a otros, sino en dominar sus propias reacciones. Se esfuerzan por construir confianza en lugar de exigir obediencia. Aprenden que el efecto verdadero y duradero no proviene del temor, sino del respeto. No de ordenar lealtad, sino de inspirar el deseo de ser leal. Este es un poder más silencioso y paciente. No proporciona la misma descarga de adrenalina que una victoria, pero ofrece una sensación más profunda y duradera de eficacia. Es la diferencia entre ser un dictador, que debe vigilar constantemente su poder, y un anciano respetado, cuyo consejo se solicita sin que haga una sola exigencia. El último y más profundo cambio es el paso de la soledad a la conexión. Al desprenderse de la coraza, se abre espacio para relaciones auténticas. La personalidad falsa, cuidadosamente construida, es reemplazada lentamente por el yo real, aunque imperfecto. Descubren que ser vistos de verdad, con sus miedos, sus defectos, sus dudas, es lo opuesto a la impotencia. Es la mayor fortaleza. Que alguien te ame no por tu fortaleza, sino por la tierra sobre la que fue construida, es sentir una seguridad que ningún control puede brindar. Esta conexión se convierte en la nueva base. La energía que antes se usaba para mantener los muros ahora es libre para construir puentes. La soledad del trono se reemplaza por la calidez del círculo. Aprenden que la fuerza no es una cima solitaria, sino una red de raíces, todas conectadas y sosteniéndose mutuamente en la tormenta. El deseo de poder, que era un grito contra el miedo a la soledad, se calma con la simple y profunda experiencia de estar con otros. Esta es la fuerza que reside en la entrega. Es el descubrimiento de que el poder más formidable no es el poder sobre la vida, sino el poder de vivir, plenamente, abiertamente y con valentía, con toda su hermosa y aterradora incertidumbre. Es el poder de estar en campo abierto, sintiendo el viento y la lluvia, y sabiendo que eres parte del mundo, no su amo, y que en esa pertenencia reside una paz que ningún reino del mundo podría jamás otorgar. Y así, no llegamos a un final, sino a un comienzo distinto. La sala del trono está vacía ahora, no porque se haya abandonado, sino porque ya no se necesita. La corona, ese pesado y brillante símbolo de un poder que nunca les perteneció realmente, ha sido guardada. En su lugar, hay un gobierno diferente, uno que no necesita aprobación externa, ni grandes estatuas, ni aplausos de multitudes. Este es el gobierno silencioso. Es el gobierno sobre tu propio mundo interior. Esta regla no se basa en la fuerza, sino en la aceptación. Es la capacidad de convivir con un recuerdo doloroso sin que éste te consuma. Es la fortaleza para sentir cómo temblan las manos de miedo sin necesidad de recurrir a un arma para detenerlo. Es el derecho a mirarse al espejo, a ver las cicatrices y las vulnerabilidades, y a perdonarse a uno mismo por completo.
Las batallas ya no se libran en reuniones de trabajo ni en la opinión ajena. Se ganan con suavidad en los momentos silenciosos e íntimos en los que se elige el cuidado en lugar del control, el interés en lugar de la crítica, la conexión en lugar de la soledad. Quien ha recorrido este camino carga con un nuevo tipo de responsabilidad. No es la responsabilidad de atraer cosas para usarlas, sino la de una presencia profunda y firme. Puede escuchar sin planificar qué responder. Puede liderar sin necesidad de que la sigan. Puede amar sin esperar amor a cambio. Su poder ya no es una herramienta para silenciar el mundo, sino la capacidad de encontrarse con él tal como es. Ha hecho las paces con la inmensidad del campo abierto. Ha aprendido que la vulnerabilidad de la que antes huía es, en realidad, la esencia misma de su ser humano, la tierra fértil de la que brotan toda conexión auténtica, las nuevas ideas y la valentía. El miedo oculto tras el deseo de poder era, en esencia, un miedo a uno mismo. Un miedo a la indefensión infantil, a la sensación de no ser suficiente, a la complejidad e imprevisibilidad del corazón humano. Pero cuando finalmente